Estamos en el libro de Hechos y vamos a comenzar el capítulo 10. No sé si lo vamos a terminar el día de hoy, me gustaría terminarlo. Am, Así de que si puede ir a las escrituras, al libro de Hechos, el capítulo 10. Y vamos a leer solamente del 1 al 5 para dar la introducción y después vamos a hacer una oración y comenzamos la interpretación. Dice el capítulo 10, el verso 1, dice: Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso y temeroso de Dios con toda su casa, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Este vio claramente en una visión cómo a la hora novena del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía: Cornelio. Él, mirándole fijamente, atemorizado, dijo: ¿Qué es, Señor? Y le dijo: tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Hasta ahí. Vamos a orar. Padre bendito, te damos gracias, Señor, por permitirnos estar en este lugar, en esta tarde, Padre. Gracias por tu palabra, Señor, gracias por tu obra. Gracias por haber puesto en los corazones de esos hombres, Señor, escribir estas verdades, Señor, que el día de hoy son las que guían nuestra vida, Padre, y nos permiten conocerte, Padre. Espíritu Santo, te pido que en esta tarde, Señor, seas tú el que hables, Padre. Por tanto, yo no tengo nada que ofrecer, mi Dios, sino lo que tu Espíritu quieras ofrecer a tu iglesia, Padre. Por tanto, nos encomendamos a tus manos, Señor, y te pido que tomes control total. En el nombre de Jesús, amén. Habíamos visto en el capítulo pasado, ¿verdad?, el ministerio de Pedro, ¿verdad? Y habíamos hablado cuál es el milagro más grande que pueda acontecer: la sanidad física de una persona, el resucitar de entre los muertos o el que una persona sea salva, ¿verdad? Y habíamos concluido que la más provechosa es que una persona sea salva, aún más que la resurrección, ¿verdad? ¿Por qué? Porque le da totalidad de gloria a Dios y le da el máximo uso, ¿verdad? De una persona que se ha regenerado a través de su salvación, que ha cambiado la dirección de su vida a través de la salvación. Y tenemos a Pedro, ¿verdad?, haciendo estos milagros, ¿verdad? El ministerio de Pedro fue un ministerio muy milagroso, lleno de poder. Y verdad que nosotros al mirarlo, al leer acerca de ese ministerio, verdad, nos dan ganas de mirar cosas como esas, verdad, como las que Dios hacía a través de Pedro, verdad. Entonces, este capítulo más y después vamos a comenzar con el ministerio de Pablo, pero dice, verdad, aquí el verso 10, perdón, el capítulo 10, el verso 1, sabemos que Jesús anteriormente le había dicho a Pedro: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, ¿verdad? Y esto, ¿verdad? ¿Qué tiene que ver esto con lo que vamos a leer el día de hoy? Que alguien que tiene las llaves es alguien que puede abrir una puerta. ¿Una puerta para qué? Para cualquier cosa. Entonces dice Jesucristo: he entregado las llaves de los cielos, la entrada a los cielos, y a ti te voy a dar el privilegio de que todas las naciones pasen a la salvación a través solamente de tu predicación, ¿verdad? Le dio la prioridad. Sabemos, ¿verdad?, que para Dios en el Antiguo Testamento el unigénito o el primogénito, el que abría, ¿verdad?, camino a la vida, era una persona separada para Dios. Y Dios, Jesucristo, le dio la prioridad a Pedro de que diera a luz el evangelio a todo el mundo. Lo miramos en el libro de Hechos, el capítulo 2, en el día de Pentecostés, cuando habló Pedro, ¿verdad?, que todos comenzaron a hablar en lenguas. Esa fue la salvación a los judíos. Después lo miramos en el capítulo 8. Felipe ya había ido a los samaritanos, mas sin embargo no habían recibido el Espíritu Santo. Viene Pedro y pone las manos sobre ellos y reciben el Espíritu Santo también. Entonces sabemos que los samaritanos eran una cultura mixta. Y después ahora tenemos a Cornelio, que es un gentil. ¿Qué son los gentiles en primer lugar?
Los gentiles es cualquier persona que no nació en Israel, que no es judío de sangre. Las escrituras, ¿verdad? Nos dicen a nosotros somos gentiles, ¿verdad? Y lo peor de ellos, de los gentiles para ellos eran los romanos. ¿Por qué? Porque Roma estaba en control de Israel. Y para que Dios enviara a un representante de los gentiles, ¿verdad? Y le diera la salvación, como en este entonces es Cornelio, ¿verdad? ¿Qué peor persona pensaríamos carnalmente para darle el mejor regalo que a tu enemigo? Y Cornelio, ¿verdad? Representa, aunque Cornelio no era el enemigo de ellos, pero Cornelio representa a los gentiles que venimos siendo nosotros. Dice, había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada la italiana, o el cohorto llamado la italiana. Dice que este Cornelio era un centurión, ¿verdad? Un centurión era un jefe de 100 soldados, ¿verdad? Entonces esta persona estaba a cargo de 100 soldados en Roma. 6 centuriones, ¿verdad? Hacían lo que era una legión en aquel entonces, ¿verdad? En los soldados romanos. Dice, y este hombre era piadoso y temeroso de Dios con toda su casa. A eso se refiere, ¿verdad? Que era piadoso y temeroso de Dios. Quiere decir que él no adoraba a los dioses de su tierra, ¿verdad? Sino que se había apartado para servir al Dios de los judíos. No era una persona circuncidada ni era un prosélito del judaísmo. Simplemente cuando la Biblia dice, ¿verdad?, que era temeroso de Dios y está hablando de personas gentiles, se refiere a que no seguían las costumbres de sus países, sino que seguían al Dios de Israel. Dice, y era piadoso, ¿verdad? ¿Qué es eso? Tener piedad. Es tener compasión por las necesidades, por otras personas, ¿verdad? ¿Quién le dijo eso a Cornelio que lo tenía que hacer? Él simplemente, ¿verdad?, lo hacía y lo hacía de corazón. Dice, y que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Aquí miramos, ¿verdad?, lo que es la fe y los hechos de la fe. Hay muchas personas, ¿verdad?, que dicen afuera que tienen fe en Dios, mas sin embargo no tienen obras, ¿verdad? Y no es que las obras salven, sino que las obras son la evidencia de la fe. Cuando hay fe y no hay obras, la fe que dicen las escrituras está muerta. Entonces, y Santiago, ¿verdad?, hace siempre la pregunta esa, ¿podrá esa fe salvarles? Entonces, aquí miramos una persona que tenía fe y dice que él, ¿verdad?, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Una de las, una de las cosas que va a seguir a un hijo de Dios todo el tiempo es la oración. Si nosotros no oramos, no tenemos relación con Dios. El día de hoy, ¿verdad?, hablábamos con algunos hermanos acerca de esto, ¿verdad? A veces Dios trae dificultades a nuestra vida y esas dificultades es una oportunidad que Dios te da para que te mantengas en comunión con Él, para que ores a Él. Dios presenta necesidades alrededor de ti, porque a veces si no hay necesidades no nos acercamos a Él. Estaba el ejemplo, ¿verdad?, de cuando los hijos de Israel salieron de Egipto, ¿verdad? Acababan de mirar los grandes milagros y prodigios y llegaron al desierto, ¿verdad? Y en el desierto no había agua y empezaron a murmurar. Acabando de mirar todo lo que habían visto, empezaron a murmurar. ¿Y qué es lo que había aquí? Dios estaba presentando la oportunidad de que Israel tuviera comunión, porque Dios no quiere una religión ni un conocimiento. Dios no está interesado en que sepas mucho de la Biblia. Dios no está interesado en que tengas conocimiento de la Biblia. ¿Sabes en qué está interesado? En que tengas una relación con Él. Eso es lo que a Él le importa. Y Israel, ¿verdad?, habían cruzado, los había librado, pero no le conocían. Y Dios, a través de esta necesidad de falta de agua, quería que clamaran a Él. ¿Por qué? Porque les dio la oportunidad de tener una relación, de que hablaran con Él. Mas, sin embargo, ellos prefirieron murmurar, o sea que su mentalidad de ellos no estaba en Dios, solamente, ¿verdad?, en sus necesidades. Así es de que cuando venga una necesidad a tu vida, acuérdate que puede ser una oportunidad que Dios está poniendo en tu vida. ¿Para qué? Para que tengas relación con Él, para que hables con Él. Dice el verso
3 dice, este vio claramente en una visión cómo a la hora 9 del día que un ángel de Dios entraba donde él estaba y le decía, Cornelio. Él mirándole fijamente atemorizado dijo, ¿qué es, Señor? Y le dijo, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. A través del libro de los Hechos vamos a mirar algo bien necesario, que es necesario que nosotros entendamos, que Dios puede suplir muchas formas directamente, pero a veces no las suple directamente. Dios utiliza a la iglesia para hacerlo. Lo miramos la otra vez en Felipe, ¿verdad? Que el ángel apareció a Felipe y le dijo, corre para aquel lado, te vas a encontrar a alguien. El ángel podía predicar muchísimo mejor el evangelio que Felipe, se lo sabía mejor, pero más sin embargo envió a Felipe. Y verdad, aquí miramos, también vamos a mirar que el ángel, verdad, se apareció para que mandaran, para que fuera a ver a Pedro, verdad, el ángel pudiendo haber hecho ese trabajo y mejor. Pero, ¿qué es lo que podemos mirar en Cornelio? Número 1, dice, tus oraciones y tus limosnas han subido para memoria delante de Dios. Quiere decir que cuando tú das limosnas, que cuando tú oras, Dios está al tanto de lo que tú haces. Muchas personas, ¿verdad?, que a veces ofrendan a la iglesia o algo, ¿verdad?, están muy preocupados en lo que se va a hacer con el dinero, ¿verdad? Y una vez que tú lo regalas, que tú lo ofrendas a Dios, tú ya no eres el dueño de esa ofrenda. Si no, no fue ofrenda, si no fue préstamo, si no fue inversión. Si tú eres un inversionista, ¿verdad? A los inversionistas les importa qué es lo que van a regresar, lo que van a recibir de regreso. Pero la mente carnal así es, ¿verdad? Ofrendamos y queremos recibir algo, ¿verdad? Como si fuéramos inversionistas en el reino de los cielos. Cuando tú ofrendas, lo has dado delante de Dios y Dios se hace cargo de ahí y Dios mira y está atento a lo que tú hiciste. Y no solamente hablando de dinero, hablando de trabajo, hablando de hechos, todo lo que tú haces para la iglesia. ¿Sabes qué? La gente a veces no te lo va a agradecer, la gente a veces no le va a importar lo que tú hagas, pero el Señor le importa lo que tú haces. El Señor recibe todo lo que tú puedes hacer por Él. ¿Y sabes cuándo te recompensa y aún más? Cuando nadie lo toma en cuenta. Cuando la gente no a veces hasta no te apoya o cualquier cosa, cualquier trabajo que tú hagas en la iglesia, siempre el Señor lo va a tener en cuenta. Dice, ¿verdad? Que él le miró atemorizado, dice, y le dijo, ¿qué es, Señor? Y primeramente el ángel, ¿verdad?, le hace saber que sus limosnas y sus oraciones subieron para memoria delante de Dios. ¿Podríamos decir el día de hoy que sí subieron para memoria? El día de hoy estamos leyendo algo que es una memoria. Era verdadero lo que escribió el ángel. Porque hasta el día de hoy y por siempre nos vamos a acordar de las oraciones y de las limosnas de Cornelio. Dice, envía pues ahora hombres a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro. Este posa en casa de cierto Simón, curtidor, que tiene casa junto al mar. Él te dirá lo que es necesario que hagas. Ido el ángel que hablaba con Cornelio, este llamó a 2 de sus criados y a un devoto soldado de los que le asistían. Cuando llegó el ángel, de verdad, le dijo, Cornelio, está bien lo que estás haciendo. Ahora ve y manda a tus criados o tus siervos a que traigan a Pedro, porque él tiene algo que decirte, ¿verdad? Y dice que él envió 2 de sus criados y a un devoto soldado. Quiere decir que este soldado, ¿verdad? Una de dos. No dice si es devoto a Dios o era devoto a su oficio. Puede ser cualquiera de las dos, ¿verdad? La más recibida es de que era una persona devota a Dios también, ¿verdad? Pero en realidad no, eso no lo dice la Biblia, solamente una de las posibilidades. Dice, los cuales, dice, y a los cuales envió a Jope después de haberles contado todo al día siguiente, mientras ellos iban por el camino y se acercaban a la ciudad, Pedro subió a la azotea para orar cerca de la hora sexta y tuvo gran hambre y quiso comer,
pero mientras preparaban algo, le vino un éxtasis y vio el cielo abierto y que descendía algo semejante a un gran lienzo que atado de las cuatro puntas era bajado a la tierra, en el cual había de todos los cuadrúpedos terrestres y reptiles y aves del cielo, y le vino una voz: levántate, Pedro, mata y come. Entonces Pedro dijo: Señor, no, porque ninguna cosa común o inmunda he comido jamás. Volvió la voz a él la segunda vez: lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Esto se hizo 3 veces y aquel lienzo volvió a ser recogido en el cielo. Dice, ¿verdad? Después de que Cornelio mandó a sus siervos, acá en Jope, ¿verdad? A 2 días de camino, estaba Pedro, ¿verdad? A la hora sexta y tenía mucha hambre. Entonces subió al techo, ¿verdad? Los techos de este entonces, ¿verdad? Eran planos. Y Pedro, ¿verdad? Estaba orando. Y estando en su oración entra en un éxtasis, ¿verdad? ¿Qué es un éxtasis? En realidad no sabría decirles, yo nunca he experimentado un éxtasis. No sé si alguien más lo ha experimentado o no, pero Pedro lo experimentó. Y dice que en este éxtasis, ¿verdad? Miró un lienzo que bajaba con todos los tipos de aves y cuadrúpedos y todo lo que era impuro, ¿verdad? En la ley de Moisés. Y le dice, ¿verdad? Esta voz: Pedro, mata y come. Y Pedro se asusta, ¿verdad? Y dice: no, 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 yo nunca he comido nada impuro, yo no puedo comer eso. Dice: baja 3 veces, ¿verdad? Entonces, supuestamente, ¿verdad? Lo que conocemos que el contexto quiere decir que los 4 lienzos son los 4 evangelios, ¿verdad? Los 4 libros primeros libros del Nuevo Testamento, que dan las buenas nuevas o el evangelio a todas las naciones. Y estos 4 sostienen a todas las naciones de las personas, ¿verdad? Todo tipo de lengua, nación, ¿verdad? Y pueblo están aquí representados por animales, ¿verdad? Ahora, ¿por qué Dios le dio esta visión a Pedro? Sabemos que en la cultura de ellos creían que los judíos eran puros y los gentiles éramos impuros. Y hasta el día de hoy tienen gran problema los rabinos y algunos teólogos, especialmente judíos, en saber descifrar por qué nosotros somos impuros y por qué ellos son puros. Hasta hay algunos cristianos también que piensan todavía de esta manera, ¿verdad? Que hay algo especial en los judíos, ¿verdad? Algo exclusivo para ellos. ¿Y qué es lo que dice la Biblia al respecto? ¿Que nosotros somos impuros y que los judíos son puros? ¿Es en realidad lo que explica la Biblia? No, la Biblia no es eso lo que explica. Eso era solamente lo que ellos creían. Inclusive ellos, el día de hoy, ¿verdad? El pastor lo dijo. Ellos creían, los judíos, ¿verdad? Había judíos que oraban de esta forma: Dios, te doy gracias porque no nací perro, no nací gentil y no nací mujer. Por eso te doy gracias. ¿Cómo les gustaría casarse con ese hombre? Eran demasiado, ¿verdad? Esta cultura, lo que ahora podemos decir, ¿verdad? El otro día lo dijo el pastor también, lo que nosotros llamamos racistas, ¿verdad? Los judíos tenían ese problema, desafortunadamente. ¿Y qué es lo que dice la Escritura al respecto? ¿Será que los judíos sí son limpios? ¿Qué es lo que hace al judío limpio y al gentil no limpio o impuro? ¿Y saben quién es impuro? El gentil y también el judío. Los dos son impuros. ¿Saben qué es lo puro? La ley. La ley era la pura. La ley era la justa. ¿Qué dice Romanos capítulo 7? Mas yo encuentro esta ley dentro de mí y esto testifica que la ley es santa y pura y justa. Pablo, un judío verdad de sangre, está reconociendo que él es impuro también, que él es impío al igual manera. Y después que escribe en Romanos 8:23, por cuanto todos pecaron y todos están destituidos de la gloria de Dios. Incluye a los judíos. Si los judíos fueran limpios y puros como ellos dicen ser, no hubiera venido Jesucristo.
Esa es una mala interpretación de la ley. La ley te justificaba al poner en obra tu fe, y al practicar la ley, eso es lo que te justificaba o te purificaba. Entonces, en realidad no es que los judíos eran los puros y los gentiles éramos los impuros, sino que la ley siempre ha sido la que es pura y la que, si tenemos fe, ¿verdad? Nos purifica a nosotros mismos. Esa es la respuesta a eso. Entonces dice el Señor, ¿verdad? A Pedro le dice, hey, no estés llamando impuro lo que yo he limpiado, porque está hablando ahí ya de la dieta, ¿verdad? Ahora, hablábamos de esto el otro día, ¿verdad? No quiero entrar mucho en diferencias, ¿verdad? Pero la dieta ya no es necesaria. ¿Por qué? Porque el Mesías ya nació. Y sabemos, ¿verdad?, que lo que Dios estaba tratando de preservar es la línea sanguínea del Mesías en el pueblo de Israel. Dice, lo hizo 3 veces y Pedro dijo, no, Señor, ¿verdad? Porque no he comido esto. Las 3 veces que baja representan a las 3 personas que vienen, ¿verdad? 2 criados de Cornelio y un soldado, ¿verdad? Cada que bajaba el lienzo era un gentil, otro y otro, ¿verdad? Esa era la señal que Dios le estaba dando a Pedro. Dice, y mientras Pedro estaba perplejo dentro de sí sobre lo que significaría la visión que había visto, he aquí los hombres que habían sido enviados por Cornelio, los cuales, preguntando por la casa de Simón, llegaron a la puerta y llamando, preguntaron si moraba ahí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu, he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes ir con ellos. Mientras Pedro está, ¿verdad?, mirando esa visión y está pensando, pues, ¿qué querrá decir esto? ¿Qué querrá decir esto? Se acercan, ¿verdad?, los criados de Cornelio y llegan a la puerta, ¿verdad? Y dice el Espíritu Santo, le dice, hey, te están buscando aquí, no dudes ir con ellos, porque yo los he enviado. ¿Se fijan? ¿Quién fue el que mandó a los criados? Cornelio, ¿verdad? ¿Y quién le apareció a Cornelio? Un ángel. Mas sin embargo, la soberanía de Dios, el plan de Dios, era Él mismo el que lo estaba haciendo. Aquí miramos la unidad del Espíritu Santo con Dios, ¿verdad? Dice que Él fue el que los mandó y le dice, no dudes en ir con ellos. Yo creo que esto es importante porque nosotros no somos Pedro, pero sabemos que los romanos, ¿verdad?, tenían poder sobre los israelitas. Entonces, si viene un soldado romano con 2 personas más y te quieren llevar, yo creo que pondrías un poco de resistencia. Pero el Señor le dice a Pedro, ¿verdad?, no pongas resistencia y no dudes ir con ellos. Dice el verso 21. Entonces Pedro, descendiendo a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio, les dijo, he aquí yo soy el que buscas. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Dice. Ellos dijeron, Cornelio, el centurión, varón justo y temeroso de Dios, que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Llegan, ¿verdad?, y le dicen a Pedro, sabes, el centurión, ¿verdad?, el jefe, se le apareció un ángel y dijo que viniéramos por ti, porque tú tienes algo que irle a decir a él. Y siempre, ¿verdad?, que miro yo esto, me pongo a pensar, ¿que el ángel no podía hacer un mejor trabajo? ¿Que el ángel no podía decirle a Cornelio, ¿sabes qué? Cree en el Señor Jesucristo, tú y tu casa, y viene el Espíritu Santo y los salva a todos? ¿Por qué Dios tenía que mandar personas para traer a Pedro? ¿Miras que Dios siempre respeta el orden? El orden puesto en la naturaleza está puesto por un propósito y es un orden inteligente. De igual manera, cuando Dios pone, ¿verdad?, personas
en la iglesia, Dios da talentos en la iglesia, ¿verdad? No porque las personas son algo, pero porque Dios es el que establece esas autoridades. Dice, ¿verdad? Que le acompañó, salió Pedro, ¿verdad? Otro día, se quedaron esa noche y le acompañaron, y dice que se llevó a algunos hermanos de ahí mismo de Jope, ¿verdad? Judíos igual que él, para ir a Cesarea. Dice, al otro día entraron en Cesarea y Cornelio los estaba esperando, y habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos, cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies adoró. Ahora pensemos en esto. Dice, imagínate tú nada más, que si un día estás en oración, ¿verdad? Y no has desayunado, si estás ayunando y estás orando a Dios y tratas de hacer a lo que Dios le agrada y se te aparece un hombre resplandeciente con que tú sabes que es un ángel y te dice, ¿sabes qué? Manda a traer a fulano de tal porque él tiene algo que decirte. Y tú te has dado cuenta que este fulano de tal, ¿verdad? En este caso, en esta ocasión, Pedro, ¿verdad? Una persona poderosísima en el Espíritu Santo, ¿verdad? Me enchina los vellos cuando pienso en el poder que Dios, ¿verdad? En qué manera, en qué nivel de poder utilizó Dios a Pedro. ¿Verdad? Yo creo que no fue los milagros que estaban pasando, las resurrecciones, la resurrección de Dorcas, ¿verdad? La sombra de Pedro, sanando enfermos. Todas esas cosas, esas palabras, ¿verdad? Se expanden como la pólvora. Yo pienso que Cornelio ya había escuchado quién era Pedro y que si estabas enfermo o endemoniado ibas a ver dónde lo mirabas y tratabas de tocarle el manto o tratabas de que su sombra te pegara para que fuera sanado. Y se le aparece el ángel todavía representado por Dios mismo. Y llega Pedro, ¿verdad? ¿Qué es la reacción de Cornelio? Se postra, ¿verdad? La forma de adoración, ¿verdad? De los judíos en este entonces, ¿verdad? Era de rodillas, inclinado hacia enfrente y con la cara en el suelo. Eso era total rendición, ¿verdad? Y eso fue lo que hizo Cornelio, adorar a Pedro. Pero vamos a ver qué pasa más adelante, Dice, y al recibirle postrándose a sus pies lo adoró. El verso 26 dice, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Miramos que Pedro le levantó, ¿verdad? Porque Pedro sabía que él no era digno y que el poder no venía de él, que la unción alguien más la había puesto en él y que no era por sus hechos, ni por sus obras, ni por su grande fe, sino porque a Dios le había placido escogerlo y llamarlo. Eso hizo la diferencia en la vida de Pedro. ¿Y sabes qué hace la diferencia en tu vida? Que Dios te escogió. No es tu obediencia ni cómo has performado delante de Él. Lo que hace la diferencia es la unción que Dios puso en ti. Es que Dios te escogió. Eso es lo que te hace especial. El mundo no te da nada especial. Nada te ha dado en especial. Lo que te ha dado el lugar de vida y de privilegio es lo que Dios ya te dio, que te ha escogido. ¿Para qué? Para que anuncies su evangelio y para que le adores. Y Pedro conocía esto y no estuvo de acuerdo en la adoración a Pedro. Esto hubiera sido un perfecto momento si Pedro hubiera estado en la carne para promocionarse él mismo, ¿verdad? Uy, hasta los ángeles me representan, ¿verdad? Sí, bésame la mano también, ¿verdad? No, no sé en qué lugares hacen eso, ¿verdad? Pero Pedro no estaba interesado en gloria, vanagloria para él mismo. Él sabía a quién merecía la gloria. Y esto es, ¿verdad?, el Señor. Esta es otra de las
esta reacción, ¿verdad? Tanto de Pedro como de un ángel en Apocalipsis nos hacen también reconocer que solamente Jesucristo es Dios, porque podemos mirar en los evangelios también, ¿verdad? Que personas vienen y se postran delante de Jesús. ¿Y qué hace Jesús? ¿Los levanta? No los levanta porque saben que están haciendo lo correcto, porque Jesús es Dios. Si Jesús no fuera Dios, los hubiera levantado, pero Jesús no los levantaba. ¿Por qué? Porque Él sabía que estaban haciendo lo correcto, estaban adorando a Dios. Dice, dice el verso 27, y hablando con él entró y halló a muchos de los que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún hombre llame común o inmundo, por lo cual al ser llamado vine sin replicar, así que preguntó, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Lo primero que dice Pedro, ¿verdad? Al entrar a esta casa, para un judío era abominable entrar a casa de un gentil y mucho menos comer con ellos. Era abominable, ¿verdad? Él ahí mismo lo dice. Pero Pedro ya había entendido la visión que Dios le había dado. Había una barrera, ¿verdad?, entre las dos naciones, por la mismo que les expliqué hace un momento. Ellos creían que nosotros éramos impuros y que ellos eran puros, pero no era así la cosa, sino que la ley, el mensaje, es el puro. Es lo mismo que les dije la semana pasada, que el grande no es el predicador, el grande es el mensaje, porque es el que contiene la salvación. Y de entre todos los dones y de entre todas las personas no hay ninguno grande tampoco. El único grande es Jesucristo. Eso es lo que tienes que llevar para todos los lados a donde Dios te lleve. Él es el único digno de honra y el único digno de gloria. Dice, dice, ¿verdad? Ustedes saben que yo ni siquiera debería de entrar aquí, dice, pero Dios me dijo, dice, que viniera y vine sin replicar, dice. El verso 30, entonces Cornelio dijo, hace 4 días a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora novena mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestido resplandeciente y dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tus limosnas han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón, un curtidor junto al mar, y cuando llegue, él te hablará. Así que luego envié por ti y tú has hecho bien en venir. Ahora pues todos nosotros estamos aquí en la presencia de Dios para oír todo lo que Dios te ha mandado. Le dice Cornelio básicamente, ¿verdad? Pues a mí nomás me dijeron que vinieras y tú tienes algo que hablarme. Y Pedro ya sabía lo que él tenía que hablar, como nosotros también ya sabemos lo que tenemos que hablar. No es un tema en especial, solamente el Evangelio de la salvación de las almas. ¿Por qué? Porque el tiempo ya es corto, hermanos. El tiempo ya no va a durar mucho. Ahorita estamos, ¿verdad? El gobierno está tratando de hacernos híbridos con las computadoras, ¿verdad? Injertar cosas en nosotros para conocernos más, para que los algoritmos nos den, ¿verdad?, lo que nosotros queremos ver, lo que queremos escuchar, supuestamente para mejorar cómo nos estamos sintiendo, ¿verdad? Y hacer algo al respecto para manipular inclusive, ¿verdad?, las reacciones de nuestro cerebro para que no tengamos depresión. ¿Y saben qué es esto? No es otra cosa sino la marca. Y la tecnología ya la estamos alcanzando o ya la alcanzamos. Y sabe usted que las compañías más grandes de tecnología ya no están viendo en la tecnología que conocemos ahorita, están pensando en el futuro, todas están invirtiendo los billones de dólares en este tipo de tecnología que es el ciberhumanismo, el injertarnos cosas para que las máquinas trabajen adentro de nosotros. Y el injerto ese lo miramos en el libro de Apocalipsis, el capítulo 13. El tiempo es corto, hermanos, y la gente allá afuera no se está poniendo más fácil. Pero gracias a Dios por los que escuchen.
Dice, entonces Pedro abriendo la boca, al verso 34, dijo, en verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas, sino que en toda nación se agrada del que le teme y hace justicia. Entendió Pedro, ¿verdad?, que él no hace acepción de personas, sino que en toda nación, dice, él se agrada del que le teme y hace justicia. Hablando de lo que hablábamos hace rato, ¿verdad? Miramos que Dios envió a Jonás a una nación gentil o impura. Dios sanó ¿cómo se llamaba? No recuerdo su nombre. Este rey, ¿verdad?, que tenía lepra, también era gentil. Dios a través de todo el Antiguo Testamento nos enseña que Dios ama, ¿verdad?, al mundo. Lo que pasa es que los judíos no sabían mirar ese amor que Dios tenía por nosotros. Dice el verso 36, Dios envió mensaje a los hijos de Israel anunciando el evangelio de la paz por medio de Jesucristo. Antes de que se me olvide. Dice Pedro, ¿verdad?, que entendió que Dios no hace acepción de personas. Algo que quiero que también te lleves contigo. El mundo siempre te va a dar un valor. A veces es muy bajo. Y la gente a veces prefiere ese valor barato que el mundo nos da, ese precio, ¿verdad?, que recibir el precio que Dios te tiene a ti. Pedro se dio cuenta de que Dios no hacía acepción de personas, que dice el libro de Gálatas 3:28. Dice, mas sabemos que en Cristo, ¿verdad?, ya no hay judío ni griego, dice, ni tampoco hay esclavo ni libre, ni hembra ni varón, sino que todos son uno en Cristo Jesús. ¿Te das cuenta que el mundo hace estas diferencias? Los judíos hacían diferencias, dice, pero en Cristo no hay judío y no hay griego. En Cristo no hay esclavo y no hay libre. En Cristo no hay hembra, no hay mujer y no hay varón, sino que te ama al mismo nivel a todos. Si tú piensas que Dios ama más a los hombres, te equivocas. Dios te ama y te ama igual que a todos, al mismo nivel. Si crees que Dios te ama menos por tu estado social, también te equivocas. Dios te ama igual. Si crees que Dios te ama menos porque estás gordito, porque estás avanzado en edad, porque vienes de una nacionalidad que a la gente no le gusta, te equivocas. Dios te ama así como tú estás, así como eres. Dice el verso 37, vosotros sabéis lo que se divulgó por toda Galilea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que predicó Juan, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Y nosotros somos testigos de todas las cosas que Jesús hizo en la tierra de Judea y en Jerusalén, a quien mataron colgándole en un madero. A este levantó Dios al tercer día e hizo que se manifestase, no a todo el pueblo, sino a los testigos que Dios había ordenado de antemano, a nosotros que comimos y bebimos con él después que resucitó de los muertos, y nos mandó que predicásemos al pueblo y testificásemos que él es el que Dios ha puesto por juez de vivos y muertos. Básicamente Pedro les está diciendo, ¿verdad?, todo el evangelio, que Cristo murió por los pecadores y que Dios lo resucitó. Dice el verso 43, de este dan testimonio todos los profetas, que todos los que en él creyeran recibirán perdón de pecados por su nombre. Pedro está diciendo, ¿verdad? Todos los profetas se refiere a todos los pergaminos que había en las sinagogas. Ellos cada sábado, ¿verdad?, iban y hablaban la palabra de Dios en el templo y en las sinagogas. Y dice, ¿saben de qué se tratan esos libros? Se tratan de Jesucristo. Todos. De ellos hablaron, porque todos están hablando proféticamente y están apuntando a alguien. Dice, todos esos libros, pergaminos grandes que van a leer, todos hablan de este que les estoy hablando ahorita mismo.
Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo. Está Pedro, ¿verdad?, hablando el Evangelio. Y una vez que llega, ¿verdad?, al propósito, al clímax de que Dios lo envió, de que Dios les dijo que predicaran, de que Cristo murió y Cristo resucitó, todos estaban escuchando, ¿verdad? Y está Pedro predicando y el Espíritu Santo cae sobre las personas, ¿verdad?, que estaban escuchando y comienzan a hablar en lenguas y el Espíritu Santo se derrama y los varones que iban con él, ¿verdad?, los de la circuncisión, o sea, los que guardaban bien la ley, estaban atónitos porque miraron que el don del Espíritu Santo se había derramado de igual manera en los de otras naciones, en los romanos, que en los judíos. Dice, porque los oían que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces respondió Pedro, ¿puede acaso alguno impedir el agua para que no sean bautizados estos que han recibido el Espíritu Santo también como nosotros? Y mandó bautizarles en el nombre del Señor Jesús. Entonces le rogaron que se quedase por algunos días. Hasta ahí vamos a llegar. Una vez, ¿verdad?, que Pedro miró que Dios había aceptado a todas las naciones y que no había hecho ninguna diferencia entre los gentiles y los judíos, sino que les había otorgado la misma salvación, que los había hecho participantes de las promesas antiguas, porque es el mismo Dios, que los había injertado a la vid verdadera, que los había injertado a la higuera natural, y entendió que Dios amaba a todo el mundo. Entonces les otorga también Él lo que viene siendo el sello público del cristianismo, que es el bautismo. Y les dice, estos ya recibieron el Espíritu Santo. No hay nada que les impida que sean como nosotros. Y dice que les mandó a bautizar, ¿verdad? Más adelante dice, no voy a entrar en el próximo capítulo, pero dice que Cornelio, ¿verdad?, con toda su casa, dice, gozosamente se bautizaron, ¿verdad?, aquella misma noche cuando llegó Pedro. Dice que hubo grande alegría, ¿verdad?, por lo que Dios había hecho. ¿Y qué es lo que podemos aprender el día de hoy? A veces yo recuerdo, ¿verdad?, cuando me convertí al Señor, solamente que me la quería pasar en la iglesia. Ahí quería estar, ¿verdad? Todos los días yo quería que hubiera algo. Me acuerdo que ahí, ¿verdad?, en la iglesia donde yo conocí al Señor, practicaban, ¿verdad?, y por eso soy músico, practicaban el grupo, ¿verdad? Y no había nada en la iglesia, pero yo quería estar ahí estorbándole a los músicos nada más. Y de repente un músico, ¿verdad?, se metió en problemas y ya no pudo ir. Y me dijeron a mí, pues muévele ahí. Y ya le empecé a mover, nomás me dijeron, sabía tocar 3 teclas, hermanos. 3 teclas nada más. Pero es porque yo quería estar ahí, ¿verdad? Pero aquí tenemos a un hombre, ¿verdad?, que está a 30 millas de Jope, pero está como a 90 millas de Jerusalén, bastante lejos. Y allá lejos, ¿verdad?, en otra nación, Dios lo estaba mirando, dándole limosna a personas que supuestamente en las que Dios no estaba interesado, gentiles, dando limosnas a viudas que no eran israelitas, dando limosnas a huérfanos que no eran israelitas, en una nación totalmente abandonada por Dios, y Dios estaba mirando las obras de Cornelio. No hay nada que tú puedas hacer para Dios que sea oculto para Él. Y todo lo que haces, como dijo el Señor, ¿verdad?, en oculto, Dios te va a recompensar en público. Vamos a orar. Gracias, Señor, te damos por estas cosas que quedaron, Señor, aquí grabadas para memoria, Señor, como le dijo el ángel a Cornelio. Las obras de este centurión, mi Dios. Gracias por hacernos mirar que tú nos amas de igual manera
Padre, que al pueblo escogido, que no has hecho ninguna diferencia, mi Dios. Inclusive, Padre, las diferencias que el mundo hace sobre nosotros, tú las has abolido, Señor, y las has rechazado al nivel, mi Dios, que tú dices que no hay diferencia, Señor, entre esclavo o libre, entre hombre o mujer, ni judío ni griego. Gracias te damos ah, por esa ah, por esa igualdad que has puesto, Señor, entre todas las naciones. Y Padre, te pedimos que nosotros podamos mirar de igual manera, Señor, que recibamos a cualquiera, mi Dios, que venga a ti, mi Dios, sin mirar las diferencias, Señor, sin mirar ah, cómo la persona se mire, Señor, que nos enseñes a mirar lo que está dentro, lo que tú ves, mi Dios, y que podamos de esta manera servirte mejor, Padre. Te damos gracias. Te pedimos que tú sigas usándonos a través de la semana, que podamos seguir adelante en tu camino, que nos mantengas de pie. Padre, si alguno necesita ah, tu poder, Espíritu Santo, te pido que tú lo llenes, que tú nos permitas, Señor, a probar ese poder, Padre. No solamente esta semana, sino siempre, mi Dios. Y permítenos permanecer en pie, Padre. Te pido que uses las circunstancias alrededor de nosotros para glorificarte. En el nombre de Jesús. Amén.